Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de la mafia. Los jueces federales son Pablo Yadarola, Carlos Maix, Julián Ercolini y Pablo Caicials. El ministro D'Alessandro. Acuerdan mentir que ellos habían pagado por su viaje en un avión privado el 13 de octubre a Bariloche y que habían pagado por su alojamiento en Lago Escondido, la propiedad del magnate inglés Joseph Lewis, y procuran ocultar que esto fue por invitación del Grupo Clarín. Ahí está la foto de todos en el aeropuerto, de los que fueron en el vuelo, los jueces, D'Alessandro. Si quedaba alguna duda respecto de el lawfare que existe en Argentina, es decir, la connivencia entre los distintos poderes y cómo se articula en gente de medios, en jueces y fiscales, bueno, queda todo bastante claro. Se habla de dádivas, de facturas truchas, de armar y montar una operación para desmentir una reunión que había ocurrido en Lago Escondido. Fuimos víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces, sobre todo, lo necesitan para algo en el Consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lago Escondido. Ese es el legado que tengo de mi padre. Una persona con una vocación de servicio, con una honestidad. Podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lago Escondido. Son una mafia, pero una mafia tipo Al Capone. Esta gente mata, manda presa, hace cualquier cosa. Estos son tipos muy pesados. Ercolini y demás. Ercolini, con esa cara de pavote que tiene, es un tipo peligrosísimo. Los jueces nos une esa vocación de buscar la verdad, de decir, sobre todo de decir la verdad. Yo no voy a hablar de lo demás. Yo fui, había gente que no conocía, fuimos a pasar 2 días, muy simple. Conocí gente, hay gente que vino con nosotros, otras que no. Esto se pagó y chau, nada más. Y esto es un tema de espionaje, etcétera, etcétera. Voy a hacer hincapié en eso. Después no voy a hablar de más para nada. De decir, sobre todo de decir la verdad. Lo único que evitaría es decir que nos llevaron en helicóptero al centro de esquí. Eso lo que podría decir que nos llevaron, no sé, camioneta o fuimos a comer un asado allá arriba, pero no en helicóptero. Sobre todo de decir la verdad. Pero hay una periodista además que toma nota de lo que dice Ercolini y que al hablar, es una periodista de La Nación, ratifica la existencia de lo que cuenta en el audio Ercolini. Hay un momento que hablan de operar la paz. Dice, hablemos con Paz Rodríguez Niel, que la vamos a transformar en vocera involuntaria de nuestro que nosotros planteamos. Y Ercolini cuenta que yo lo llamé para chequear qué es lo que había pasado. Entonces dice, bueno, tal vez puedo atenderla y hablar con ella. Hay cosas de estas que están en audio incluso, ¿no? Y es la voz de Ercolini. Entonces, y dice, bueno, pero tenemos que tener bien cerrada la historia. Puede ser lo de Paz, que pueda ser una vocera, pero hay que organizar bien el discurso. Es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado, etcétera, etcétera. Entonces, un poco tendríamos que eso dejarlo bien clarito antes de largar la noticia. Entonces empiezan a hablar de cómo construir una historia que fuera verosímil para mí, para decir su versión con cosas que, de acuerdo con lo que surge de los audios, son mentiras, como por ejemplo que pagaron el viaje, que se conocían aparentemente de antes. Bueno, nada, la versión que ellos quieren instalar de este tema. Confirma nuestra colega que la tratan de usar y ellos entonces están confirmando toda la operatoria ilegal que empezaban a tramar. Están los audios y esos audios son las voces ¿cuál es el planteo? ¿Nos inventaron audios con nuestras voces diciendo cosas? Los audios son los audios, es muy difícil de negar eso. Y ahí yo creo que, más allá del viaje en sí, que era el problema original, esto es mucho más grave. Si es cierto lo que resulta de estos chats, de toda esta maniobra hecha por altos funcionarios, altos jueces, mezclados con funcionarios de la reta, mezclados para tapar
y no solamente frente a los medios, sino también en la justicia. La base para nosotros los jueces es la ley. Efectivamente, Ercolini habla conmigo y después cuenta la conversación. Lo que buscaba Ercolini era convencerme a mí de toda su versión para que yo fuera, dice uno de ellos, vocera involuntaria de la versión de estos. Bueno, finalmente yo vocera involuntaria, agradablemente, por suerte no fui, porque yo no le publiqué toda esta versión de este tema, pero bueno, a mí hay partes que me constan. Todo eso, lo que refiere a vos, hace creíble al material, porque están diciendo, che, me llamó Paz Rodríguez Niel, me parece que podría ser una vocera involuntaria. Sí, además pasó un tiempo hasta que me contesta, ¿no? Me dice, bueno, no sé. Armemos una versión. Finalmente Ercolini contesta y da la versión que después cuenta que es la que te dio a vos. Sí, exactamente. O sea, hay alguna cosa más, pero sí, es un... si vos querés alguna cosa sobre la veracidad del tema, ahí tenés el testimonio. La base para nosotros los jueces es la ley. El juez Ercolini es el mismo que, sin tomar la indagatoria o testimonial o lo que fuese a Héctor Mañeto, cerró la causa de Papel Prensa. Una causa por delitos de lesa humanidad. Ustedes recordarán los testimonios de Papaleo que lo obligaron, la dictadura lo obligó a firmar la entrega de la empresa. La decisión que tomó en las últimas horas el juez Julián Ercolini de rechazar el pedido que había realizado el fiscal Gómez Barbela para tomar declaración indagatoria a los directivos de Clarín y La Nación, y en el marco de la causa que investiga la transferencia irregular de Papel Prensa en plena dictadura cívico-militar. Lo que es claro es que en un país donde había una junta militar que había disuelto el Congreso, que había prohibido la actividad política, que había intervenido los sindicatos, que tenía ya a ese momento más de 15.000 víctimas entre secuestrados, asesinados, detenidos ilegalmente, torturados, que tenía campos de concentración, le dijo a un grupo, ustedes tienen que venderle tal empresa a tal grupo de diarios. Aun cuando esos diarios hubieran pagado, lo que no hicieron, un precio justo, igual es delito. ¿Para qué necesita? Si está probado que fue obligado. Olivia Papaleo lo viene diciendo hace años. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder. Pero ¿cómo sobreselló a Héctor Mañeto y ahora viaja pagado por Héctor Mañeto? Es fuerte, ¿no? 679 Evolución. Multiplicar es más que nunca la tarea.